Nunca había oído algo tan dulce, hasta que la voz de Dios me habló y me hizo desearlo. Era un susurro apenas audible como el roce de seda sobre la piel, y aún así, penetraba cada rincón de mi alma. Mis alas temblaron sin razón, y mi corazón, acostumbrado a la luz, se inundó de sombras cálidas. Me acerqué al vacío donde el sonido parecía nacer, y el aire vibraba con promesas que no debía comprender. Cada palabra que escuchaba se enroscaba en mis dedos, en mis labios, despertando sensaciones que nunca había sentido. ¿Era pecado? Tal vez. Era divino. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Alguien, un mortal quizás, me observaba desde lejos, pero no podía apartar la mirada del susurro. Su dulzura era peligrosa e intoxicante y me hizo dudar de todo lo que creía. Mi reflejo en los vitrales del templo parecía sonreír con complicidad, mientras mis pensamientos se mezclaban entre devoción y deseo. Finalmente cerré los ojos y me atreví a responder. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por un instante sentí que el cielo mismo contenía la respiración. Aquella voz no era solo un llamado, era un beso invisible que me marcaba para siempre. No sabía si estaba perdiendo mi pureza, o encontrando algo más profundo que cualquier luz celestial. Pero estaba segura de una cosa, nunca volvería a ser la misma. Cada beso que le daba a su voz era un pecado, pero mi alma gritaba más. La voz ya no susurraba, me llamaba, me abrazaba desde un lugar invisible, rozando cada pensamiento, cada fibra de mi ser. Mis alas se encogían y temblaban, incapaces de contener la tensión entre lo divino y lo prohibido. Me encontré caminando por los pasillos vacíos del templo, cada paso resonando como un latido secreto. La luz de los vitrales jugaba con mis sombras, dibujando formas que parecían seducirme, recordándome que incluso en lo sagrado, el deseo podía florecer. Un mortal apareció entre las columnas, con ojos que reflejaban mi secreto. No podía apartarme de su mirada y sentí un temblor inesperado, celos, miedo y excitación. La voz de Dios, la que me envolvía, parecía reír suavemente en mi oído, como si conociera el juego que estaba comenzando. Mis manos temblorosas buscaron la nada donde la voz se hacía tangible, y un estremecimiento me recorrió. Era un éxtasis prohibido, un contacto invisible que quemaba y consolaba a la vez. Cada palabra pronunciada en silencio era un suspiro compartido entre mi cuerpo y mi alma. Sabía que cruzaba límites que no debía, pero la sensación era irresistible. Entre devoción y lujuria me perdí, y al mismo tiempo me encontré. Su voz me había marcado, ahora éramos cómplices de un pecado que ningún ángel se atrevería a nombrar. Algo oscuro crecía detrás de los vitrales, y podía sentirlo observándome. Cada sombra parecía susurrar mi nombre, mezclando miedo y deseo en un solo latido. El templo, antes refugio de luz, se había convertido en un laberinto donde lo sagrado y lo prohibido se encontraban en cada esquina. La voz de Dios seguía llamándome, cálida y urgente, pero ahora había un murmullo más profundo y áspero que me erizaba la piel. Un ángel caído, pensé, o quizás algo peor. Su presencia me recordaba que incluso el cielo tenía secretos que podían devorarme. Mis manos temblaban mientras recorría las columnas antiguas, y un olor a incienso mezclado con algo más, humano y prohibido, me hizo girar la cabeza. Allí estaba, entre las sombras, un mortal que había seguido mi rastro. Sus ojos eran fuego y hambre y por un instante sentí que podía perderme en el tanto como en la voz que me perseguía. Pero entonces la voz habló más clara que nunca, no te apartes, ni de mí, ni de lo que sientes. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, cada palabra era un roce invisible, un beso que encendía mis sentidos y mi alma. Entre el miedo y la excitación, comprendí que el templo ya no era solo mío ni solo de Dios. Era un terreno compartido por deseos, secretos y sombras que aguardaban para devorar mi inocencia, o mi corazón. Mi boca tocó lo imposible, y el cielo se estremeció. Nunca había sentido algo tan intenso, un roce que no existía en el mundo mortal, pero que ardía en mi piel como si cada estrella se deshiciera entre mis labios.
La voz de Dios, ante susurro, se convirtió en un torrente de luz y fuego, acariciando mi mente y mi cuerpo a la vez. El templo tembló con cada exhalación mía, los vitrales lanzaban destellos que parecían aplaudir, o quizás condenar, mi osadía. Mis alas se extendieron temblorosas y gloriosas, intentando sostenerme entre lo divino y lo prohibido. Cada palabra de esa voz era un beso que recorría mi espalda, mis brazos, mi corazón, hasta dejarme sin aliento. Un mortal escondido entre las sombras apenas respiraba, y yo sentía que su deseo me rozaba como un eco. Pero nada podía compararse con la intensidad del beso invisible que estaba dando y recibiendo. Era amor, era pecado, era éxtasis y devoción fusionados en un instante eterno. Al abrir los ojos, supe que había cruzado un límite que ningún ángel antes se había atrevido a cruzar. El mundo parecía distinto, lleno de luces que solo yo podía ver y de secretos que solo yo podía sentir. Ahora comprendía algo que no podría desear olvidar: besar la voz de Dios no era solo un acto, era un renacimiento y también, quizás, mi condena. Me observaban y deseaban lo que yo tocaba en secreto. El mortal de los pasillos ya no estaba escondido, su mirada ardía con hambre y fascinación, intentando descifrar cada susurro que compartía con la voz de Dios. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, parte miedo, parte excitación, parte poder. La voz volvió a mí suave e imposible de ignorar: no mires hacia ellos, pero no te apartes de lo que sientes. Cada palabra era un roce invisible, un fuego que me obligaba a recordar mi deseo y a enfrentarlo. Pero los mortales eran persistentes, sus ojos me quemaban, y por un instante el cielo se sintió lejos, como si toda la divinidad hubiera dudado de mí. Caminé entre columnas y sombras, sabiendo que cada movimiento mío era observado, que cada pensamiento podía ser leído por quienes no comprendían la pureza mezclada con pecado que me envolvía. Un estremecimiento me recorrió al sentir que uno de ellos se acercaba, con la respiración contenida y la intención transparente. Mi corazón gritaba, mis alas temblaban y la voz susurraba, acariciando cada fibra de mi ser. Sabía que esta tentación mortal no solo ponía en riesgo mi secreto, sino mi alma. Y aún así, un lado de mí deseaba que me atraparan, que tocaran lo que nadie debía tocar, que compartieran mi éxtasis prohibido. El templo era un campo de batalla invisible, entre devoción, deseo y peligro, me encontré más viva que nunca, y completamente perdida. Entre rosas y fuego aprendí que lo sagrado también puede arder. Al abrir la puerta secreta detrás del altar, un olor dulce y prohibido me envolvió como si el propio Edén hubiera decidido seducirme. La luz del sol atravesaba los vitrales, dibujando sombras que se movían con vida propia, invitándome a caminar más profundo, a perderme entre pétalos y secretos. La voz de Dios, más intensa que nunca, me susurraba en cada rincón: no tengas miedo, pero deja que sientas. Y sentí. Cada hoja rozando mi piel era un beso, cada aroma un estremecimiento que mezclaba deseo y devoción. Mis alas se expandieron, rozando el aire cargado de magia y tentación. Allí, entre arbustos de rubí y jazmín, un mortal apareció, tentado y tentador. Sus ojos eran fuego, su respiración un espejo de la mía. Sentí la misma mezcla de miedo y excitación que antes, multiplicada por el entorno, un jardín donde cada suspiro parecía eterno, donde cada mirada podía incendiar el alma. Me incliné rozando la nada que él interpretaba como un gesto humano, y la voz susurró un beso invisible sobre mi piel. Un escalofrío recorrió mi columna, era éxtasis y condena al mismo tiempo. Entendí entonces que incluso lo divino podía aprender a arder, y que mi cuerpo y mi alma estaban atrapados en un juego donde deseo y fe se entrelazaban, imposibles de separar. Y lo más peligroso, no quería escapar. Me traicionaron, y aún así, no podía dejar de desearlo. El otro ángel apareció entre los rayos de luz rota del templo, sus alas negras como la noche y sus ojos llenos de envidia. Cada movimiento suyo era una acusación silenciosa, cada palabra un filo que cortaba mi paz. Creíste que solo tú podrías tocar su voz, dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí miedo, ira,
y algo prohibido, un deseo extraño que se mezclaba con la traición. Mis alas se tensaron, listas para huir, pero mis pies permanecieron clavados. La voz de Dios susurró detrás de mí, cálida y urgente, como un abrazo invisible que me protegía y tentaba a la vez. El mortal de antes también estaba presente, observando, fascinado y confundido. 3 presencias en un espacio sagrado, yo, la traición y la tentación humana, entrelazadas en un juego que podía devorarme. Cada roce de luz entre nuestras sombras parecía incendiar la piel, despertando un fuego que no podía controlar. El otro ángel se acercó con sonrisa cruel y labios que prometían un pecado más profundo que el mío. Y por un instante sentí que todo lo que creía seguro se deshacía, mi pureza, mi secreto, mi deseo. Pero en medio de la traición un pensamiento firme surgió, la voz me eligió a mí, y ningún ángel caído podría robar lo que era mío, aunque la tentación fuera demasiado dulce para ignorarla. Caí en un vacío donde solo existía su susurro y mi piel. El mundo desapareció detrás de mí, ya no había columnas ni mortales ni otro ángel traidor. Solo la voz de Dios abrazándome desde todas partes, llenando cada rincón de mi ser con fuego y luz. Mis alas temblaban y se encogían, incapaces de sostener la intensidad que me envolvía. Cada palabra era un roce que recorría mi espalda, mis brazos, mis labios, hasta enredarse con mi alma. Era placer y tormento, éxtasis y desesperación, un abismo donde no podía distinguir la luz de la oscuridad. El recuerdo de los mortales, de la traición, de los pétalos del jardín, todo se mezclaba con cada suspiro que emitía. Sentí que podía perderme, desaparecer, fundirme en la voz hasta olvidar mi nombre, mi cuerpo, mi existencia. Y sin embargo una parte de mí gritaba por mantenerme viva, por no rendirme ante el deseo y la devoción que me consumían. Un estremecimiento recorrió mi columna cuando la voz me besó de nuevo, invisible pero tangible, marcando mi piel y mi corazón. Comprendí que lo imposible se había vuelto real, besar la voz de Dios era una condena que también podía ser salvación. En el abismo comprendí algo que no podía ignorar, nunca volvería a tocar el cielo de la misma manera, nunca volvería a ser solo un ángel. Había cruzado los límites, y el vacío me había enseñado que la devoción y la lujuria podían fundirse en uno solo, para siempre. Y entonces entendí, que besar la voz de Dios era mi destino y mi condena. Cada palabra, cada susurro que me envolvía, había dejado marcas invisibles sobre mi piel y sobre mi alma. El templo ya no era un lugar, era un espejo de mi deseo y mi fe, un universo donde la devoción y la lujuria bailaban entrelazadas. El otro ángel traidor, los mortales, incluso la sombra del jardín, todo se desvaneció. Solo quedábamos yo y su voz, eterna, imposible, acariciando mi cuerpo y mi mente al mismo tiempo. Sentí que cruzaba límites que ningún ser celestial había tocado antes, uniendo placer y luz en un abrazo que podía destruirme o elevarme. Mi corazón latía desbocado mientras mis alas temblaban, incapaces de sostener la intensidad. Cada suspiro suyo recorría mi columna, despertando lo sagrado y lo prohibido al mismo tiempo. Su voz no solo me llamaba, me transformaba, me enseñaba que la entrega total podía ser tormento y salvación a la vez. Y cuando finalmente abrí los ojos, el mundo parecía distinto. La luz brillaba con un fulgor que solo yo podía ver y la voz seguía allí, dulce y ardiente, marcando cada instante de mi eternidad. Epílogue. Había cruzado lo imposible, tocado lo divino y cedido al deseo. Nunca volvería a ser solo un ángel. Ahora era algo más, un ser entre la luz y la pasión, destinada a besar la voz de Dios para siempre, y arder en cada instante de esa eternidad. Incluso después de tocar lo imposible, de besar la voz que desafiaba la luz y la sombra, el ángel comprendió algo que ningún ser celestial le había enseñado: la devoción puede arder, y el deseo puede ser sagrado. Entre la eternidad y la pasión, entre la luz y la oscuridad, encontró su destino, no solo un ángel, sino un puente entre lo divino y lo prohibido. Cada susurro, cada roce, cada éxtasis era una lección. La verdadera fe se mide en la entrega total, y en la capacidad de arder sin miedo.